lo dijo el doctor Eloy, todos tenemos mucho trabajo, pero finalmente el derecho de acceso a la institución, el derecho de acceso a la información, está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la verdad es que es un derecho al que tenemos que cumplir, ¿sí? Es una obligación que ya tenemos como sujetos obligados, como funcionarios públicos, que tenemos que cumplir. La unidad de transparencia únicamente es el canal, es el medio, es el vínculo entre el ciudadano, entre el particular y el sujeto obligado, ¿sí? Vamos a dar comienzo a la presentación que nosotros trabajamos para ustedes. Como bien lo señalaba el doctor Eloy, al nombrarlos a ustedes los titulares de sus áreas, enlaces o participantes de esta capacitación, también nos están nombrando responsables de darles trámite a las solicitudes de acceso a la información que les sean remitidas, que les sean turnadas por la unidad de transparencia. Esto es fundamental para nosotros, porque otra de las problemáticas con las que nos enfrentamos nosotros en la unidad de transparencia es que turnamos la solicitud al área que conoce y que de acuerdo a sus facultades y competencias debe contar con la información. Y hay ocasiones en las que cuando nos remiten la información, pues hay algunas situaciones, algunas cuestiones que es necesario comentar con la persona que trabajó la solicitud y nos encontramos con que hablamos al juzgado o al área y espérame, déjame ver quién contestó la solicitud de información, porque no sé quién la contestó. Y es importante que nosotros podamos identificar a la persona que está trabajando las solicitudes de información para que haya esa cercanía, para saber con quién dirigirnos directamente en cuanto a la información que nos proporcionó. Hay ocasiones en las que definitivamente les confieso, hubo una situación especial que la persona que contestó la solicitud de información no estaba, se enfermó, y la verdad es que no sabemos de dónde sacó la información que te proporcionó, solamente ella sabe, y era un mundo de información. En ese momento, por parte del titular del área, se tuvo que solicitar una prórroga para dar contestación a esa solicitud, porque definitivamente la persona que había contestado la solicitud en su momento no estaba, y nadie sabía de dónde había sacado la información, cómo la había obtenido. Entonces, sí es importante para nosotros el que ustedes estén aquí presentes, y estamos muy agradecidos de que se hayan tomado ese tiempo para estar aquí con nosotros. Vamos a dar comienzo a la presentación. El derecho de acceso a la información está establecido, como ya les comentaba, en nuestra Carta Magna, en el artículo 6 constitucional. Ahí se establece que toda persona tiene derecho de acceso a la información pública. Esta deberá ser gratuita para toda persona, pero también establece que el derecho de acceso a la información no es un derecho absoluto. Tiene sus límites, sus excepciones, sus vertientes, y más adelante lo vamos a ver. Vamos a comenzar con los antecedentes. Una breve reseña nada más, porque la verdad es que es poco el tiempo que tenemos, pero sí es importante que sepamos de dónde viene el derecho de acceso a la información. México es uno de los países que más tardó en crear una ley de transparencia. La primera ley de transparencia se creó en Suecia en el año de 1960. México fue presionado por la OCDE y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para aprobar su ley de transparencia y acceso a la información pública. La primera ley de transparencia fue la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que se publicó el 11 de junio del 2002. Con la publicación de esta ley, ya se presionó a todas las entidades de la República a que emitieran su propia ley de transparencia. En octubre del 2002 también nació lo que fue el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que actualmente es el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Las leyes en materia de transparencia en las entidades de la República.
Aguascalientes, quiero comentarles, quiero presumirles que fue uno de los primeros estados que creó su ley de transparencia y acceso a la información. Entre ellos también está el estado de Jalisco, Sinaloa, bueno, aparte de la ley federal también, Michoacán y Querétaro. Posteriormente, en el 2003, le siguió Nuevo León, Durango, Colima, San Luis Potosí, la Ciudad de México, Guanajuato, Morelos y Coahuila. En el 2004 fue el Estado de México, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Nayarit, Zacatecas, Tlaxcala, Puebla y Tamaulipas. En el 2005 también fueron 6 estados y fue Sonora, Baja California, Campeche, Baja California Sur, Campeche, Baja California, Guerrero y Chihuahua. En el año 2006 fue Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y Tabasco. Quiero comentarles que es algo de admirarse que en el estado de Oaxaca fue precisamente donde hubo más impulso, hubo más discusión sobre el tema de que se creara una ley de transparencia. Sin embargo, los legisladores del estado de Oaxaca fueron de los últimos en publicar su ley de transparencia, y bueno, finalmente el último estado que publicó su ley en materia de transparencia fue el estado de Tabasco. El 20 de junio del 2007 se reforma el artículo constitucional y en esa reforma se asentaron las bases y los principios sobre los cuales debían expedirse las leyes de transparencia y acceso a la información. Estas bases, estos principios fueron que los sujetos obligados, los entes públicos, debían de tener como principal elemento la máxima publicidad, la protección de datos personales, acceso universal, gratuidad, celeridad y administración de archivos. También hubo otra reforma posteriormente en el año 2014, que fue el 7 de febrero de 2000, como lo comentaba, del año 2014, y esta reforma también fue en el artículo 6 constitucional. A través de esta reforma se amplía el catálogo de sujetos obligados, entrando también ya como sujetos obligados los partidos políticos, los fideicomisos, los fondos públicos y así cualquier persona física o moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. Asimismo, a través de esa reforma, se le dio autonomía constitucional a los órganos garantes. ¿Quiénes son los órganos garantes en materia de transparencia y acceso a la información? Los órganos garantes son precisamente esas instituciones especializadas creadas en cada estado que se encargan de garantizar el cumplimiento de las leyes en materia de transparencia en su entidad. Aquí en el estado de Aguascalientes tenemos lo que es el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes. También, asimismo, se establece el Sistema Nacional de Transparencia. El Sistema Nacional de Transparencia es una coordinación de deliberación que tiene como objetivo el emitir criterios, políticas públicas en materia de derecho de acceso a la información y transparencia, así como protección de datos personales. Este Sistema Nacional de Transparencia está integrado por lo que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INEGI, también está integrado por la Auditoría Superior de la Federación, y Archivos General. ¿Alguien que me pudiera auxiliar? Sí, creo que fue. Está integrado por la ley de archivo. Exactamente. Se me fueron las palabras. El Archivo General de la Nación. Esos son los cuatro integrantes del Sistema Nacional de Transparencia. Muchas gracias, magistrado. Tengo que confesarles que ante estar con un público como lo que representan ustedes, sí generan en mí cierto nerviosismo y me siento un poquito, de alguna manera, sí, nerviosa, pero bueno, conforme vayamos desarrollándonos, espero yo desahogarme un poquito más. Sí, lo sé y lo tengo presente. También se establece dentro de esta reforma lo que es la definitividad y obligatoriedad.
de las resoluciones del organismo garante federal. Se establece que para los sujetos obligados, las resoluciones que emiten estos organismos garantes son inatacables y obligatorias. Es decir, que si el ITEA emite una resolución, esta no podrá ser atacada. Sin embargo, sabemos nosotros que estamos inmersos en la materia que hay otros medios que sí se pueden hacer valer, que luego ya entraremos también en ellos. Y también se establece la obligación de documentar todo acto que derive de sus facultades, competencias y funciones. Así es como en el año 2015, un 4 de mayo, se publica en el Libro Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La principal, ahora sí que el principal punto por el cual se crea esta ley fue porque, si bien es cierto, ya todos los estados contaban con su propia ley, no menos cierto es que cada estado tenía su procedimiento a su forma y entender. Manejaban el procedimiento de acceso a la información como cada estado quería. Cada quien tenía sus propios criterios, sus propios lineamientos, los términos variaban mucho, entonces la finalidad de la creación de esta ley fue precisamente eso, homologar precisamente todas esas situaciones, que hubiera un solo procedimiento y que en él se establecieran los mismos términos, se establecieran las mismas formas, las mismas estructuras, para que de manera general el ciudadano pudiera, para que fuera más fácil para el ciudadano solicitar información si estuviese en otro estado. Asimismo, también en ese mismo año, dejó de existir el IFAI para convertirse en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lo que hoy actualmente conocemos como el INAI. Asimismo, se establecen, que era lo que yo les comentaba, los principios, bases generales y procedimientos en la materia. Ya vamos a terminar con los antecedentes. El 7 de noviembre del 2016 se publica en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus municipios, lo cual tengo que decirles que es una réplica de la Ley General de Transparencia. Lo único que cambia en ella es el término que nosotros en el Estado de Aguascalientes tenemos para dar respuesta a una solicitud de información. A nivel federal, la Unidad de Transparencia cuenta con 20 días para dar respuesta y tiene la posibilidad de presentar una prórroga por otros 20 días más adicionales para dar respuestas a esa solicitud. En el Estado de Aguascalientes tenemos de manera primigenia, tenemos 10 días para dar respuesta y podemos solicitar una prórroga por otros 10 días más. En total, pues son 20 días. También en la entidad local, aquí en Aguascalientes, nosotros contamos con 3 días para decretar una incompetencia. En la ley general se establece, el término es más amplio. También para requerir al solicitante para que nos precise a qué información pretende acceder, que nos especifique cuál es la información de su interés, también nosotros tenemos nada más 5 días y en la ley general también es más amplio. Es la única diferencia que hay entre ambas leyes. De hecho, la ley local, casi en todos sus artículos, nos remite a la ley general. También el 3 de julio del 2017 se publica en el Periódico Oficial del Estado de aquí de Aguascalientes lo que es la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de Aguascalientes y sus municipios. ¿Qué es el derecho de acceso a la información? El derecho de acceso a la información, de acuerdo a lo que establece el INAI, es el derecho humano a conocer las decisiones, acciones u omisiones de los gobiernos y la posibilidad a partir de ello de hacer rendir cuentas a las autoridades. ¿Por qué se considera el derecho de acceso a la información como un derecho llave? Cuando la información pública permite generar conocimiento de mejora de manera global, la calidad de vida de forma global en la calidad de vida de las personas, esta se convierte en un medio para obtener un beneficio ulterior
y potenciar otros derechos. Aquí les vamos a presentar un ejemplo de por qué el derecho de acceso a la información se considera un derecho llave y por qué es tan importante si realmente nosotros le sacamos provecho, si realmente nosotros le damos esa utilidad al derecho fundamental que todos tenemos. Francisca y la información. Derecho a la información para la salud. Un día en Salto del Sapo, una comunidad en la profundidad de la selva, Francisca, una mujer líder, sintió que el estómago le iba a estallar. Ay, ¿a qué se deberá el dolor? Si yo me cuido mucho, como bien y camino bastante. El dolor era tal que Francisca decidió acudir al centro. La atención siempre era algo complicado si el paciente no contaba con cita, pero Francisca esperaba que la enfermera se compadeciera de su dolor y la atendiera. Buenos días. Fíjese que amanecí con dolor de estómago. Vaya a la comunidad de Río Seco. Aquí lo llevó el médico. Acuérdese que solo llega una vez al mes. Y además, usted no pagó los 10 pesos para el transporte del doctor. El dolor de Francisca aumentaba cada vez más, así que decidió hacer caso a la enfermera y caminar a la comunidad vecina de Río Seco. Después de caminar por más de 3 horas bajo el sol, Francisca llegó. Buenas tardes. Caminé desde Salto del Sapo porque el doctor no ha venido a la comunidad en los últimos días. ¿Me podría atender? Buenas tardes. Ya no hay atención. El centro de salud cierra a las 4 de la tarde. Por favor, vengo desde muy lejos. Ya le he dicho, regrese mañana. Francisca, con un intolerable dolor de estómago, regresó a su casa en Salto del Sapo y contó a su esposo sobre su necesidad de ir al hospital. No creía aguantar toda la noche el dolor. Antonio, me duele mucho el estómago. No puedo más. Creo que tengo que ir al hospital de urgencia. Ay, pero mujer, ¿no te puedes esperar hasta mañana? No tenemos dinero para el viaje a la cabecera municipal. Me siento muy mal. No aguanto el dolor. Y ya fui a Río Seco y me dijeron que no me pueden atender. Oye, hablaré con Juan para que nos haga descuento y ver si tu prima nos puede recibir allá. Antonio salió corriendo de su casa en busca de Juan, quien podría llevarlo a él y a Francisca al hospital. ¿Qué tal, Juan? Tengo una emergencia. Necesito que me lleves a mí y a mi esposa al hospital de las iguanas. Francisca se siente muy mal. Ay, pues los llevo, pero son 1,000 pesos por la urgencia. Antonio sintió un balde de agua fría. Todos sus ahorros se irían en el transporte al hospital. Después de 5 horas de camino, Francisca y Antonio llegaron al hospital donde fue atendida de urgencia. Cuando Francisca despertó, la doctora estaba a su lado. Señora Francisca, el médico de su centro de salud debió mandarla antes. Su apéndice se reventó y por eso tuvimos que operarla. Doctora, no hay médico en mi centro de salud. Ay, no tuve quien a mí. Caminé varias horas a otra comunidad y ahí tampoco me atendieron. Al recuperarse, Francisca regresó a Salto del Sapo. Contó a su mejor amiga Marta la historia de principio a fin y Marta enojada le dijo: El otro día escuché en la redilla que unas mujeres de Nuevos Pastos utilizan el derecho a la información para exigir su derecho a la salud. Hacen preguntas al gobierno y este les responde. ¿Y eso para qué me sirve? Ya me operaron. Pues para que no vuelva a pasarle algo así a nadie de Salto del Sapo. Uno nunca sabe. Según estas mujeres, con este derecho podemos preguntarle a cualquier autoridad, gobernante o servidor público sobre el dinero que se gasta, cómo se gasta y qué acciones llevan a cabo para que tengamos todos los servicios, sí, como el servicio a la salud. Entonces, ¿puedo preguntarle a la Secretaría de Salud sobre nuestro sistema de salud y su médico? Claro, yo te acompaño. Mira, lo primero es ver qué vamos a preguntar. Pues quiero saber por qué el médico solo viene una vez al mes, cuánto le pagan y si hay dinero para las medicinas. ¿Por qué nunca hay? Marta acompañó a Francisca a hacer su solicitud de información en la Secretaría de Salud. Francisca estaba convencida de que un doctor sería algo muy bueno para su comunidad. Buenos días, vengo a presentar una solicitud de información. Claro, en 20 días le entregarán. Es un poquito largo, pero creo yo que describe perfectamente el provecho que nosotros le podemos sacar al derecho de acceso a la información. ¿Qué es la información pública? Para mí la información pública es toda aquella información que generan y reciben,
toda aquella información que genera y recibe un sujeto obligado, por la única razón y exclusiva razón de que recibe recursos públicos. Eso para mí es información pública. De acuerdo a lo que establece la Ley General de Transparencia, dice que la información pública es toda aquella información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados. Y esta debe de ser accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece la Ley General de Transparencia, tratados internacionales, las leyes de las entidades federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias. Transparencia. ¿Qué es transparencia? Transparencia es el deber de los sujetos obligados. Bueno, igual ustedes me dirán, ¿qué es sujeto obligado? Era lo que yo les comentaba hace unos minutos. Sujeto obligado es toda aquella persona, ya sea física o moral, que recibe y ejerce recursos públicos. Y transparencia es el deber de los sujetos obligados de dar publicidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que generen. Es decir, que la autoridad no esconde lo que hace y rinde cuentas a través de la información. ¿Cuáles son los principios en materia de transparencia? Que debe de haber igualdad de condiciones en todas las solicitudes de información que nos lleguen a nosotros. Es decir, no porque nos llegó una solicitud en materia familiar, quiere decir que sea más importante que una solicitud que nos llegue, por ejemplo, en materia presupuestal. Se le debe dar el mismo trámite a todas las solicitudes de información y también debemos de llevar a cabo las medidas pertinentes para cuidar algunos datos personales que esta información pudiera contener. Está prohibida toda discriminación. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada en posesión de los sujetos obligados es pública, salvo algunas excepciones que vamos a ver más adelante. También se deberá garantizar que la información sea accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna. ¿Por qué accesible? Porque hay algunas situaciones en las que proporcionamos información en documentos que a veces los solicitantes no pueden abrir o bien no pueden manipular. A eso se refiere con información de carácter accesible, confiable, bueno, pues que definitivamente esta información se tenga la certeza de que salió primero del área que conoce la información y que fue validada por esta. Oportuna también, que se dé respuesta, que se proporcione esta en el momento o los términos establecidos en la ley de la materia. Esto para cumplir con las necesidades del derecho de acceso a la información. El ejercicio del derecho de acceso a la información no estará condicionado a que el solicitante acredite interés alguno o justifique su utilización. En esto, por lo que hace a información de carácter público. Cuando se trata de información de carácter confidencial, sí se tiene ahí que acreditar el interés e identificarse la persona. Cuando se trata de información de carácter público, no podemos solicitar estos requisitos. La persona puede hacerse llamar como ella quiera o igual puede presentar su solicitud de manera anónima. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito. No tiene costo alguno, salvo en algunas situaciones cuando se tenga que reproducir la misma, como lo pudiera hacer en copias simples o copias certificadas. La ley de transparencia establece que después de la 20ª copia se tendrá que cobrar por proporcionar la información. Pero también puede ser que nos soliciten en la versión pública de determinado expediente y eso no implica, de manera escaneada, eso no implica que tengamos que realizar algún cobro, al contrario, es de manera gratuita, única y exclusivamente cuando se solicitan copias certificadas o bien se piden en un medio o a través de un medio especial, como lo que pudiera ser también un DVD y algunas otras cuestiones. Todo procedimiento en materia de acceso a la información deberá sustanciarse de manera sencilla y expedita. Cuando nosotros damos respuesta a las solicitudes, debemos procurar que nuestras respuestas sean en un lenguaje claro y sencillo para que sea de fácil acceso y de fácil entendimiento para toda persona, y expedito, pues que sea de manera pronta.
Ya les comentaba, pero vamos a volver a retomarlo nada más para darle continuidad a la presentación. Los sujetos obligados. Los sujetos obligados es cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal de las entidades federativas y municipal. ¿Cuáles son los deberes de los sujetos obligados? Bueno, pues entre sus deberes está el constituir el comité de transparencia, así como las unidades de transparencia, debiendo vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna. El Poder Judicial cuenta con su comité de transparencia. De acuerdo a la ley de transparencia, debe estar integrado por un número impar y no debe de existir, deben de estar los integrantes del comité de transparencia en la misma jerarquía. Esto es para que no exista ninguna presión de uno sobre el otro en cuanto a la solución o emisión de resoluciones en materia de transparencia y protección de datos personales. Otra de las obligaciones es designar a las unidades de transparencia, las cuales deberán depender directamente del titular, del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la materia. Asimismo, también el deber de un sujeto obligado es proporcionar capacitación continua en la materia, mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental. Esto es muy importante cuando estamos trabajando con las obligaciones de transparencia. Ese es un tema que vamos a ver más adelante y que también amerita tiempo. Las obligaciones de transparencia es toda aquella información que la ley establece como obligatoria a publicar. Solo por mencionarles algunas, dado que es una lista muy grande, son más de 40 fracciones a través de las cuales la ley nos obliga a publicar información. Entre ellas está el marco normativo, la estructura orgánica, el directorio de los servidores públicos, las remuneraciones de los servidores públicos, los viáticos de los servidores públicos, convocatorias, concursos de los que se llevaron a cabo por parte del sujeto obligado para ocupar cargos públicos, y así me pudiera ir en cuanto a información pública que todo sujeto obligado debe de publicar. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada y confidencial. Más adelante vamos a entrar un poquito a este tema. Atender las recomendaciones que emitan los organismos garantes. En nuestro caso sería del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, y igual también pudiera ser del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El Comité de Transparencia. En cada sujeto obligado se integrará un comité de transparencia, como yo les comentaba, colegiado e integrado por un número impar. Una de sus principales funciones es confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación de reserva en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información, declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de los sujetos obligados. Algún ejemplo sería: llega la solicitud de información a la unidad de transparencia. Nosotros, al analizarla, consideramos que compete a determinada área de acuerdo a sus facultades y competencias. Remitimos la solicitud, llega al área y el área nos dice: ¿sabes qué, Isabel? Si bien es cierto, de acuerdo a mis atribuciones y facultades, esa información yo la debo de tener, no menos cierto es que no la tengo en la modalidad como me la están solicitando. Necesito o requiero de tiempo para poderla sistematizar. Es ahí donde el área realiza una solicitud de ampliación de término, la remite a la unidad de transparencia y esta la somete al comité de transparencia para que sea él quien determine si en efecto se otorga esa ampliación del plazo para dar respuesta o no. Si el comité de transparencia considera que son válidos los argumentos por parte del área para solicitar esa ampliación de término, otorga ese término. Si no es así, le dice al área: la tienes que entregar en el término que te fue otorgado para proporcionarla. Sucede lo mismo cuando clasificamos información. Sucede lo mismo cuando determinamos que la información no existe.
Es el Comité de Transparencia quien al final tiene la última palabra para aprobar o no las determinaciones que emitan los titulares de las áreas administrativas, porque tengo que decírselos que finalmente los responsables de la información que se maneja en cada una de las áreas que integra el Poder Judicial son los titulares. Y si de acuerdo a la ley esa información la debemos de tener, el Comité de Transparencia en su momento nos obligará a contar con ella. Pero si de acuerdo a nuestras facultades y atribuciones no tenemos la obligación, pues igual el Comité de Transparencia aprueba el porqué de la incompetencia o el porqué de la inexistencia de esa información. La unidad de transparencia. La unidad de transparencia, como yo les comentaba al inicio de esta capacitación, es el vínculo entre los solicitantes y el Poder Judicial. Ella recibe y da trámite a las solicitudes de acceso a la información, auxilia a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes. También realiza los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información, efectúa las notificaciones a los solicitantes, propone al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes, propone personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a dichas solicitudes, hace del conocimiento también de la instancia competente de la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley de la materia. Es decir, si después de reiteradas ocasiones un área administrativa no proporciona la información o la niega de manera engañosa o fraudulenta, la unidad de transparencia es el área competente para hacerlo del conocimiento de la autoridad competente para que lleve a cabo las acciones correspondientes. ¿Qué es el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes? Bueno, pues es el órgano garante, como ya les comentaba en un inicio, encargado de velar porque se cumpla la ley local en materia de transparencia y derecho de acceso a la información y también en materia de protección de datos personales. Ellos también se encargan de estarlos revisando. Actualmente se llevan a cabo 2 evaluaciones al año y ellos revisan precisamente la información relacionada con las obligaciones de transparencia, ¿sí? Que son las obligaciones que establece la ley de la materia y que nosotros tenemos que publicar, ya sea a través de nuestra página oficial de internet o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Una vez que ellos revisan que nosotros estemos cumpliendo con esas obligaciones, pues proceden a otorgarnos el 100% de cumplimiento, o bien de no ser así, pues el porcentaje que sea y requerirnos a cumplir con ello. ¿Qué es la Plataforma Nacional de Transparencia? En esto no voy a abundar mucho porque finalmente los operadores de la Plataforma Nacional de Transparencia pues es la unidad de transparencia. Pero sí es importante que ustedes sepan que existe una Plataforma Nacional de Transparencia a través de la cual ustedes también pueden hacer valer su derecho de acceso a la información. Este proyecto fue un proyecto muy ambicioso. Yo recuerdo hace algunos años, cuando estaba en el ITEA, me acuerdo muy bien que decían: la Plataforma Nacional de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia vas a poder conseguir todo tipo de información y voy a tener comunicación del estado de Aguascalientes con el estado de Veracruz. Y la verdad es que fue muy ambicioso, se le invirtieron muchos millones de pesos y sin embargo es un proyecto que ha tenido muchas complejidades, se ha ido mejorando año con año, pero tengo que decirles que todavía hasta la fecha presenta muchas incidencias. Es una plataforma electrónica que permite cumplir con los procedimientos, obligaciones, disposiciones señaladas en la ley para los sujetos obligados y organismos garantes, de conformidad con la normatividad que establece la Ley de Transparencia y la Ley General de Transparencia. Y aquí vamos a tener un comercial. Sí. La de notar. Bueno, pues yo les sigo comentando en lo que
los compañeros solucionan el problema. La Plataforma Nacional de Transparencia se creó con 4 ejes. El principal era la presentación de las solicitudes de información. El segundo era la publicación de las obligaciones de transparencia. El tercero es que a través de esta plataforma cualquier persona pudiera presentar una queja o un recurso, una denuncia o un recurso de revisión. Y también el cuarto era para que existiera comunicación entre el órgano garante, los sujetos obligados, con el órgano garante. Esto es lo que precisamente yo les acabo de comentar. Si ustedes entran a internet y teclean en el mismo Plataforma Nacional de Transparencia, les aparece, les aparece de esta manera. Ahí ustedes tienen que poner un usuario, un correo electrónico para que ustedes puedan presentar una solicitud de información y el mismo sistema les va dando el camino para que ustedes la puedan presentar. El procedimiento de acceso a la información. Ahora sí vamos a empezar con el tema que realmente a mí me interesa y el motivo de por qué estamos aquí. Cualquier persona por sí misma o a través de su representante podrá presentar una solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Transparencia a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o por cualquier otro medio establecido o aprobado por el Sistema Nacional de Transparencia. Es importante comentarles, últimamente nos hemos estado percatando de que se presentan solicitudes en diferentes áreas que no corresponden a la Unidad de Transparencia y las contestan. De acuerdo a los lineamientos generales que emitió el INAI para el procedimiento de acceso a la información, establece que cuando se recibe una solicitud de información en un área diversa o diferente a la Unidad de Transparencia, el área debe remitir a más tardar al día siguiente la información a la Unidad de Transparencia, la solicitud a la Unidad de Transparencia. Las áreas no pueden contestar solicitudes de información por su propia cuenta. Siempre deben de ser turnadas a la Unidad de Transparencia. ¿Por qué? Porque este es el área especializada en filtrar precisamente la información que se va a entregar, ¿sí? Y ver si esta es de carácter público o es de carácter reservado o confidencial. ¿Cuáles son los requisitos para presentar una solicitud de información? El nombre o, en su caso, los datos generales de su representante. Ya decíamos en un inicio que esto no es obligatorio. El domicilio o medios para recibir notificaciones. La descripción de la información solicitada. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización. La modalidad en la que prefiere que se le otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser de manera verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. El trámite de la solicitud de información. Bueno, pues nos llega a nosotros la solicitud de información, nosotros la turnamos al área que le compete. Una vez que la revisa el área que le compete, ella nos tendrá que decir a nosotros si basta con los elementos que se le proporcionaron en la misma o bien requiere de más información para que el solicitante sea preciso y especifique en cuanto a qué información desea conocer. También, una vez que se cumple con este requisito, se procede por parte del área a realizar una búsqueda exhaustiva y razonable de la información. Una vez que se cuenta ya con la información, si es que esta se sistematizó o bien ya se tenía como nos la estaban solicitando, se procede a otorgar acceso a los documentos que, de acuerdo con sus facultades, competencias y funciones, posean, generen, administren en la modalidad de entrega señalada. Es importante aquí también señalarles que hay veces que nos presentan solicitudes de información en un nivel de desagregación muy amplio, muy específico. Hay criterios que al efecto han emitido tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Instituto Nacional de Transparencia y el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, donde nos dice, si la información es muy vasta, si tiene un nivel de desagregación muy amplio, muy específico,
no estamos obligados a entregar la información en la manera como nos la solicitan. Basta y se satisface el derecho con que se ponga a su disposición para consulta directa, ¿sí? Señalando y estableciendo la respuesta que nosotros otorguemos al solicitante, que será con las medidas pertinentes que establece al efecto la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de Aguascalientes y sus municipios. Esto se los comento yo a ustedes porque en algunas situaciones también nos hablan asustados, mortificados, preocupados, porque nos dicen, Isabel, nos va a llevar la vida o nos va a llevar un año, o definitivamente tengo que dejar las cuestiones propias del juzgado para atender la solicitud de información. Es por eso también importante la cercanía y la capacitación del día de hoy, para que ustedes se acerquen con nosotros, para que ustedes nos conozcan, para que ustedes sepan que siempre hay una salida que al final de cuentas también da cumplimiento a lo que establece tanto la ley general como la ley local. Asimismo, también, bueno, ya les comentaba también que otra de las atribuciones es de la transparencia y la respuesta a las solicitudes en el término de 10 días, los cuales podrán ser prorrogables por otros 10 días más. El recurso de revisión. ¿En contra de qué procede el recurso de revisión? Bueno, pues el recurso de revisión procede en contra de la clasificación de la información. Si la persona a la cual nosotros le negamos la información porque consideramos que se actualiza uno de los supuestos que al efecto establece la ley de transparencia, por considerarse esta de manera confidencial o de manera reservada, bueno, pues él tiene el derecho de presentar su recurso de revisión, ya sea directamente ante la unidad de transparencia, quien lo turnará al Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, o bien directamente ante el Instituto de Transparencia. Ya pase el micrófono, lo hace a propósito. No, se desconecta solo, no le muevo nada. Bueno, pues el recurso de revisión también procede en contra de la falta de respuesta. Si nosotros no dimos respuesta a una solicitud de información, bueno, pues el solicitante tiene el derecho de presentar su recurso, o bien si dimos respuesta fuera del término que el efecto establece la ley también, o bien si entregamos la información de manera incompleta, o bien si entregamos la información de manera confusa, o bien también si entregamos información que no se nos solicitó, o bien porque también no se le entregó la información como él la quería. Estos son los supuestos en los cuales el solicitante puede presentar su recurso de revisión. En la resolución del recurso de revisión, el organismo garante resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de 40 días, contados a partir de la admisión del mismo. Este plazo podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de 20 días. Yo les comento y ustedes dirán, bueno, Isabel, ¿y a nosotros qué es el recurso de revisión? Cuando nosotros entregamos como unidad de transparencia información que ustedes nos están proporcionando y para el solicitante esta no satisface sus necesidades, nos llega el recurso de revisión y nosotros le decimos al área que nos entregó la información, ¿sabes qué? Llegó un recurso de revisión. Y fue porque dice el solicitante que la información no se le entregó en la manera como él la estaba solicitando, o ¿sabes qué? Porque dice que se le entregó de manera incompleta. En el recurso de revisión, pueden suceder se puede resolver de 3 formas diferentes. Desechar o sobreseer el recurso de revisión, confirmar la respuesta del sujeto obligado o revocar o modificar la respuesta del sujeto obligado. Yo les comentaba, si entregamos la información incompleta, bueno, pues pudiera ser que sí se presentara el caso, ¿no? Que el área que proporcionó la información dijera, ¿sabes qué, Isabel? Sí es cierto. Eran 3 archivos los que teníamos que proporcionar y no entregamos uno. Se nos fue al momento de proporcionarte la información, de mandártela por correo electrónico, no se adjuntó un documento. ¿Qué podemos hacer en este momento?
podemos, nosotros, el Instituto de Transparencia, dentro del procedimiento de recurso de revisión, nos da 7 días para rendir un informe. Dentro de esos 7 días nosotros podemos decir, ¿sabes qué, Instituto de Transparencia? En efecto, por una cuestión involuntaria, no se adjuntó un documento, pero a través de este informe te lo voy a proporcionar a ti, Instituto de Transparencia, y a su vez también al solicitante. Cuando esto sucede, bueno, pues el Instituto de Transparencia considera que han cesado los efectos del acto impugnado por haber sido modificado y procede a sobreseer el recurso de revisión. O bien, pudiese ser que el ITEA considerara que ante una clasificación de información que nosotros hicimos es correcta y puede confirmar la respuesta del sujeto obligado. O bien revocar o modificar la respuesta, que nos diga, ¿sabes qué? Te equivocaste, la información no es de carácter clasificado, entrégala. Bueno, pues de esa manera pudiéramos nosotros ya entregar la información, pero estos son los tres sentidos o 4 sentidos en los cuales puede resolver el ITEA un recurso de revisión. ¿Cuáles son las medidas de apremio? Y esto también es muy, muy importante, creo yo, que lo tengamos presente. Déjenme decirles que las multas económicas que al efecto pudiera establecer el Instituto de Transparencia no son en contra de la unidad de transparencia si del procedimiento se advierte que el responsable de cómo se entregó la información o de por qué no se entregó la información es del titular del área, es decir, del servidor público. Y estas multas no se pagan con recursos públicos. Estas multas se cobran directamente del sueldo que percibimos nosotros como servidores públicos. De ahí también la importancia de la atención que nosotros demos a las solicitudes de información. El ITEA podrá percibir y en su caso imponer al servidor público encargado de cumplir con la resolución las siguientes medidas de apremio: amonestación privada, amonestación pública o una multa que puede ir de 150 hasta 1.500 veces el valor diario de la UMA. En caso de incumplimiento ante las determinaciones del ITEA, que implique la presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en el artículo 83 de la ley local, el ITEA deberá denunciar los hechos ante la autoridad competente. Es decir, cuando nosotros neguemos información con toda alevosía y ventaja, cuando entreguemos información alterada o modificada que definitivamente no se haya creado en el área como originalmente se hizo, y el ITEA advierte esa situación, bueno, pues esta será una cuestión para que se inicie el procedimiento correspondiente. Lo que yo les comentaba, las medidas de apremio de carácter económico no serán cubiertas con recursos públicos. La clasificación de la información es el procedimiento mediante el cual el titular de un área del sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. La clasificación de la información siempre la va a hacer el titular del área. Ok. ¿Quiénes son los responsables de clasificar la información? Bueno, pues de primero son los titulares de las áreas, el sujeto obligado. El área deberá remitir la solicitud, así como el acuerdo de clasificación en el que funde y motive dicha clasificación al Comité de Transparencia. La segunda persona responsable en la clasificación de la información es el Comité de Transparencia. Ese acuerdo de clasificación deberá ser aprobado y confirmado por el Comité de Transparencia. El Comité de Transparencia también tendrá derecho al acceso a la información que se esté clasificando. Es decir, si yo quiero clasificar, por decir, algunas de las solicitudes o algunos de los expedientes generados en la unidad de transparencia, porque yo digo que tienen datos personales, el Comité de Transparencia tiene la obligación de decirme, preséntame esos documentos, ¿sí? Para yo poder dar fe de que esos documentos tienen datos personales.
Disposiciones generales en materia de clasificación de la información. Como ya les comentaba también, la carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información corresponde a los titulares de las áreas, por lo que deben fundar debidamente la clasificación de la información. Prohibido hacer acuerdos de carácter general, es decir, que por ejemplo en la dirección de personal dijera, se me ocurre, solamente por establecer algún ejemplo, nada más, que dijeran, yo quiero evitarme el trabajo de estar haciendo acuerdos por cada expediente de cada servidor público. Eso está mal, ¿sí? Esto está prohibido para evitarme el trabajo de estar haciendo de uno por uno, no. Esto no debe de ser así. Cada clasificación se debe de hacer por documento o dependiendo de la información que nos están solicitando, pero en un juzgado no podemos decir, desde ahorita digo que ya están clasificados todos los expedientes del año pasado y voy a hacer el acuerdo general y estos ya estarán bajo ese supuesto porque ya así lo establecí yo. No. Eso no se puede hacer. No se pueden hacer acuerdos de carácter general. Prohibido también emitir acuerdos que clasifiquen información antes de que se genere o cuando ésta no obre en sus archivos. ¿Sí? Por ejemplo, que digamos, igual en el mismo ejemplo, y no es nada personal, solamente por mantener algún ejemplo, que el licenciado dijera, híjole, yo ahorita voy a clasificar esta información porque no voy a tener tiempo mañana ni pasado de estar haciendo acuerdos de clasificación, así que desde ahorita clasifico todos los expedientes del personal que vaya a ingresar el año que entra. Completamente ilegal, eso no se puede hacer. ¿Sí? O que quiera clasificar expedientes que ya no tiene en su oficina, que ya se encuentran en el archivo judicial, tampoco. Ahí correspondería la clasificación, en este caso, al archivo judicial. O bien, si se remitiera nuevamente a la dirección de personal, es ahí también a quien competiría realizar la clasificación de la información. Momentos para clasificar la información. Bueno, pues puede ser cuando se presente una solicitud de información. No aparece el texto. Bueno, puede ser cuando se presente una solicitud de información, cuando sea determinada esta por una autoridad competente. ¿No entendieron? Ayúdele. Sí. Mira, es que no aparece el texto. El mío no aparece. ¿Y si les dices? No. Okay. Bueno, así lo dejamos, ya yo les doy. O bien, cuando se tenga que generar una versión pública de un documento, como lo es, por ejemplo, para la publicación de los contratos o para la publicación de los procedimientos que se llevan a cabo en el departamento de compras. Ahí es también cuando tenemos que proceder a la clasificación de la información. Y digo, cuando tenemos que proceder a la clasificación de la información, porque los procedimientos de compras o los contratos que se lleven a cabo en dicho departamento está considerada como una de las obligaciones de transparencia. O sea que es información que de cajón tenemos que nosotros publicar, ya sea a través de nuestra página de internet oficial o ya sea a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Tipos de clasificación o tipos de información clasificada. Bueno, pues está lo que es la confidencial y la reservada. La confidencial es de naturaleza privada y no estará sujeta a temporalidad alguna, es decir, la información de carácter confidencial siempre mantendrá esta clasificación. Y la reservada es diferente, la reservada es de naturaleza pública y no está sujeta a temporalidad alguna. Perdón, y está sujeta a temporalidad alguna, discúlpenme. Formas en que se clasifica la información. Bueno, pues el titular de cada área, al momento de clasificar la información, deberá fundar y motivar de manera clara las razones por las cuales dicha información tiene ese carácter. El acuerdo que clasifique la información deberá indicar al menos lo siguiente. Esto es lo que el titular del área deberá tener presente al momento de que emita su acuerdo de clasificación. El documento donde se encuentra la información, la fundamentación y motivación que dieron origen a la clasificación,
La clasificación de la aplicación de la prueba de daño en términos del artículo 104 de la Ley General. La aplicación de la prueba de daño no es nada más que establecer y sustentar por qué razón la información se considera como confidencial o reservada. Ahí tenemos que ponderar el porqué de la negativa de la información. ¿Cuál sería el riesgo que se propondría si la información se entrega? Esa es la aplicación de la prueba de daño. La parte o las partes del documento que se reserva o si se reserva en su totalidad. Pudiera ser el caso de que pudiéramos decir, ¿sabes qué? No todo el documento tiene información confidencial. Nada más alguna parte del documento contiene información. Pues entonces podemos hacer una clasificación de manera parcial. Pero si el documento tiene información confidencial o datos personales, en todo lo que le integra a él, pues procede entonces la clasificación de manera total. También en el acuerdo de clasificación tenemos que establecer la fecha en que se está clasificando el documento, la duración de la clasificación en caso de que la información sea de carácter reservado, que siempre podrá ser de 5 hasta 5 años, y este plazo se podría ampliar si una vez que se llegue al término de este plazo se determina que todavía se pone en peligro o en riesgo la publicación de la misma. La designación de la autoridad responsable de su conservación, es decir, del titular que está clasificando la información, y la firma autógrafa de quien clasifica la información. Información de carácter reservado. Se considera que la información de carácter reservado es toda aquella que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional. Yo comentaba con el doctor Eloy al inicio, unos minutos antes de que iniciáramos con esta presentación, que me tocó en alguna ocasión cuando estaba en el Instituto de Transparencia, que me habla una de las unidades de transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública y me dice, oye Isabel, fíjate que nos presentaron una solicitud donde nos estaban requiriendo los planos del cerezo de la salida que se encuentra, de la salida al Villo. Y me dice, ¿sabes qué? Voy a mandar un escrito donde yo diga por qué razón no la voy a entregar rápido. Lo que pasa es que son unos planos muy amplios y necesitamos un sistema y unos equipos especiales para poder entregarla. Pero te hago de tu conocimiento que vamos a mandar un oficio, ¿sí? Para que si nos pasamos o lo hacemos fuera del término, se sepa la razón. Y yo dije, no, espérate, no puedes hacer eso. ¿Cómo vamos a entregar los planos del cerezo de la salida al Calvillo? Imagínate lo que eso representaría. Es ahí también la importancia de esta capacitación, ¿sí? De que cuando nos lleguen las solicitudes, ustedes no digan, ay, es de transparencia, al ratito la reviso, al ratito veo qué es lo que me están pidiendo. Es importante que cuando nos llegue la solicitud de información, la leamos, la analicemos y determinemos si esa información es información de carácter público o es información que merece un cuidado especial. Porque si bien es cierto, la unidad de transparencia es el filtro de toda la información que ustedes nos remiten, también es cierto que somos seres humanos y en alguna situación se nos puede ir alguna cuestión. Entonces sí es importante que analicemos cada solicitud de información que nos presenten, porque también déjenme decirles que hay solicitantes que utilizan el derecho de acceso a la información para otras cuestiones, ¿sí? Y es por ahí donde se nos puede barrer alguna situación. También se considera información. Tú como titular de la unidad de transparencia tienes la obligación de recibirla, hacerla llegar a la unidad correspondiente, pero no quiera decir que sea obligación contestar en el sentido de proporcionarla, ¿no? O sea, es donde entra la clasificación y decir que pues no aplica porque en el caso concreto que estás diciendo, no, porque pues, es una información confidencial, no, o sea, no aplica. O sea, el hecho de que tú no la hagas llegar no quiere decir que forzosamente la tenemos que entregar, eso es a lo que quería llegar. Así es, sí, porque finalmente quien conoce su área pues son ustedes, y ustedes finalmente saben
de qué naturaleza es la información que les están solicitando, ¿sí? Algunas veces, y sí, nosotros siempre tenemos el cuidado de revisar, previo a remitirles las solicitudes de información y también cuando nos proporcionan la información, de verificar qué es lo que ustedes nos están proporcionando. Déjenme decirles que también otra de las cuestiones por las cuales les cito aquí es que hay veces que nos llegan las solicitudes, nosotros se las remitimos a ustedes y también solo por establecer o mencionar algún ejemplo que nos piden, es un ejemplo nada más, esto no quiere decir que se haya dado, que nos piden el número de órdenes de protección en determinado periodo, ¿no? Y luego de parte del juzgado nos remiten todos los acuerdos en los cuales se emitieron las órdenes de protección, ¿no? Eso nos mandan un universo de información y dentro de ese universo de información se encuentran datos personales. Aquí efectivamente pues nosotros detenemos la información y hablamos con el área, lo cual también genera dilatación en el procedimiento, genera que este se lleve más tiempo, que tengamos que solicitar a veces en ocasiones una ampliación del plazo porque el titular del área resolvió la solicitud el último día y se consideró que era más fácil mandar todo lo que tenía y no generar una estadística. Ahí también la importancia de que nosotros en nuestra área, si bien es cierto el área de informática nos auxilia con sistemas para generar información estadística, no menos cierto es que nosotros conocemos cada una de nuestras áreas y sí es bueno que nos generemos un hábito de generar estadísticas sobre la información que estamos manejando, simplemente para nosotros saber cuáles son los números que estamos dando, cuáles son los números que se están reflejando derivados precisamente de nuestras funciones, de los actos que realizamos en el área. Y eso les facilita mucho a ustedes el trabajo y a nosotros también, porque cuando nos llega la solicitud, ustedes ya tienen la información. La dirección de informática nos auxilia mucho generando estadísticas, pero también es cierto que la dirección de informática, el área de informática, no conoce de manera específica, de manera detallada, cada una de las áreas, ¿sí? También tengo que decirles, ellos nos apoyan con sistemas para generar información estadística, pero también suele suceder mucho de que no alimentamos esos sistemas. Nos llegan las solicitudes de información, nosotros las remitimos al área de informática porque consideramos que es información que se está generando y nos dicen, ¿sabes qué, Isabel? No la tenemos. Pero no la tenemos no porque no se haya trabajado para generarla, no la tenemos porque las áreas no están alimentando los sistemas que se crearon para ello. Y en esos momentos es cuando sí nos ponemos en aprietos, porque también de acuerdo a criterios emitidos en la materia se establece que la información estadística no se puede negar. La información estadística es de carácter público. Siempre que nos pidan una cuantía, que nos pidan un valor, que nos pidan un número, no podemos nosotros negar esa información. Y es ahí cuando tenemos que trabajar en ello, que tenemos que generar estadísticas. Por mucho tiempo que nos quite a veces alimentar los sistemas que informática nos está creando, de verdad, luego después perdemos más tiempo en sistematizar la información que nos están pidiendo. ¿Sí? A veces por no perder 5 minutos, se ha presentado en algunas áreas que se pierden días. En alguna ocasión, mi compañero y yo, Oscar, que los dos estamos juntos en el área de transparencia, nos tuvimos que ir a juzgados de adolescentes una semana completa para generar información estadística. Porque nosotros en la solicitud contestamos que no la teníamos como nos la estaban pidiendo. Se fue al recurso de revisión, por cierto, es una asociación muy reconocida, se trataba de México Evalúa, y ellos están muy metidos, muy sumergidos en la materia. Presentaron el recurso de revisión y el ITEA nos dijo, la información es de carácter estadístico, se tiene que trabajar. En el juzgado en ese momento nos dijeron, no podemos, porque tendríamos que dejar las actividades propias del juzgado para trabajar la información que tú nos estás pidiendo. Y en el área de informática nos decían, es que esa información sí la pudiéramos tener, pero es que no están alimentando los sistemas. Si los estuvieran alimentando, la información la tendrías en 1 hora o en 5 minutos. Bueno, aquí Jorge, que es el área de estadística, no me deja mentir. Él me dice, Isabel,
También yo no puedo hacer magia, ¿no? De aparecer la información por obra de arte si las áreas no llenan los sistemas que se crean para que ustedes alimenten información. Cuestiones tan básicas y tan sencillas como lo es el sexo, ¿sí? Hay veces que nos piden, en los procedimientos que se llevan, en los juicios que se llevaron a cabo, o procedimientos judiciales que se llevaron a cabo en el año 2022, ¿en cuántos la víctima era mujer? Y decimos, no sabemos. Y la verdad es que ahora ya hemos estado trabajando, ya hemos tratado de concientizar mucho a las áreas para que se genere información estadística, para que alimenten esos sistemas y para que no nos enfrentemos con esos problemas que nos enfrentamos continuamente. ¿Sí? Aquí del Departamento de Estadística, la verdad hemos hecho, creo yo, hemos crecido mucho, hemos trabajado mucho y actualmente contamos con estadísticas que proporcionan información muy desagregada, pero también es cierto que nos falta mucho. Y eso nos damos cuenta, o de eso nos damos cuenta todos los días, porque siempre nos llegan solicitudes diferentes y siempre una supera a la otra, siempre se presenta. Cada vez el derecho de acceso a la información es más conocido por la ciudadanía, por las personas, y cada vez más las personas le están dando utilidad a este derecho. Hay algunas personas que no, que lo utilizan a veces para algunas otras cuestiones que no quiero mencionar, pero también es cierto que el derecho de acceso a la información ha resultado muy útil para ciertas personas. ¿Sí? De ahí la importancia y de verdad, ojalá que en sus áreas ustedes comiencen, si es que no se está haciendo, en elaborar alguna cuestión, alguna información estadística, algo que en determinado momento, si llegase una solicitud de información, nos pudiera ayudar. Ustedes conocen sus áreas, ustedes saben cuál es la información que más se maneja y sobre eso crear estadísticas. Perdón por la distracción, pero consideré importante mencionar esa situación. También se considera información de carácter reservado aquella que pudiera poner en riesgo la vida, la seguridad o salud de una persona física, obstruya las actividades de verificación, inspección, auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones, obstruya la prevención o persecución de los delitos, obstruya los procedimientos para vincular responsabilidad a los servidores públicos en tanto no se haya dictado la resolución administrativa. Hace poco tiempo también tuvimos una solicitud donde nos pedían tener acceso a algunos procedimientos de responsabilidad administrativa que se estuvieran llevando a cabo. La información se clasificó porque esos procedimientos pues no estaban terminados, entonces definitivamente se correría un riesgo tanto para la conducción del procedimiento como también para las partes que involucran esta responsabilidad de entregar la información, porque finalmente todavía no se tenía demostrado si las personas sobre las cuales se había iniciado el procedimiento, pues definitivamente eran responsables. ¿Sí? Esa es información de carácter reservado. Aquella que afecte los derechos del debido proceso, vulnere la conducción de los expedientes judiciales o procedimientos administrativos seguidos de forma de juicio, en tanto estos no hayan causado estado, y se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público. No podrá invocarse el carácter reservado en los siguientes supuestos: cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Algunos ejemplos pudiera ser el caso de Ayotzinapa o el caso de Iguala en el estado de Guerrero. Otro supuesto puede ser cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. Los documentos clasificados como reservados serán públicos cuando se extingan las causas del origen de la clasificación. Exista, es decir, por ejemplo, en los procedimientos o en los expedientes judiciales, cuando el expediente ya haya sido concluido, incluso tenga ya años, esta información dejará de ser de carácter reservado. Pero ojo, sí será de carácter confidencial, porque un expediente judicial siempre tendrá datos personales. Cuando existe una resolución de autoridad competente,
cuando expire el plazo de la clasificación y cuando el Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación de la información. La información confidencial. Para mí la información confidencial, inmediatamente a mí cuando me dicen confidencial, yo siempre la relaciono así, por datos personales. Y para mí es toda aquella información que tenga datos personales. Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificada. Aquí entra lo que son los datos personales y los datos personales sensibles. Los datos personales son el nombre, el teléfono, la dirección, la CUR, datos personales sensibles pudiera ser mi preferencia sexual, mis creencias religiosas, mis características físicas, alguna cuestión de salud, alguna cuestión cultural, todo aquello mediante lo cual a mí se me pueda identificar. La voz incluso es un dato personal. A través de la voz, aunque a veces yo no estoy viendo a la persona, pero si la escucho yo ya puedo saber de quién se trata. Entonces también eso es un dato personal. Hace poco también tuvimos una solicitud de información de un abogado donde nos decía: quiero acceder a un video que se tomó, no sé si usted lo recuerda, ingeniero, en un juzgado. Porque yo presenté un documento y resulta que me lo recibieron en otra fecha. Bueno, él lo que quería era acreditar otra cuestión, ¿sí? Pero la información se le negó, porque en ese video, pues no nada más de ese video no nada más se desprendían datos personales o cuestiones de servidores públicos, sino también se advertían datos personales de personas, de particulares que estaban en el juzgado. Incluso el video tenía audio, se escuchaba perfectamente lo que se estaba comentando por otras personas. Definitivamente se clasificó la información. No se le proporcionó esta. El abogado muy molesto sí nos dijo que iba a acudir hasta las instancias correspondientes y bueno, pero finalmente yo creo que no lo hizo porque hasta el momento no hemos llegado a alguna situación, pero eso es una información de carácter clasificado. La voz es un dato personal. También se consideran datos personales los secretos bancarios, fiduciarios, industriales, comerciales, fiscal, bursátil y postal. Una receta de cocina también pudiera ser información de carácter confidencial. ¿Sí? Registrada ante el INPI puede ser información de carácter confidencial. ¿Por qué? Porque a través de la misma, a través de esa receta, podemos identificar a la persona que la hizo, que la creó. Eso también es un dato personal y entra dentro de lo que es datos personales comerciales. Características de la información confidencial. ¿Cuáles son esas características? La clasificación de la información confidencial es de carácter permanente, es decir, nunca va a cambiar. Esta siempre la tendremos que negar. Esta información bajo ningún supuesto, o bueno, sí hay algunos supuestos sobre los cuales sí se puede negar esta información, pero directamente si el solicitante no la está pidiendo y no es el titular de la información, siempre la tendremos que negar. El acceso a la información confidencial requiere obtener el consentimiento del particular titular de la información. Es decir, si nos la está pidiendo un tercero ajeno al titular de la información, siempre necesariamente tendremos que requerir el consentimiento del titular para poder entregar esta información. Aquí quisiera abundar nada más un poquito más en cuanto a en qué situaciones podemos entregar información de carácter confidencial o reservado. Podemos entregar información de carácter confidencial y reservado cuando no lo obligue una autoridad competente, ¿sí? O bien cuando nos lo pida otra autoridad en ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, el Ministerio Público, que llegara aquí al Poder Judicial y nos dijera: ¿sabes qué? Estamos buscando a esta persona porque incurrió en un delito. ¿Sí? Y necesito saber si tú tienes algún registro sobre esa persona. En esa situación podemos nosotros entregar información, ¿sí? O bien, como yo les comentaba, cuando tengamos el consentimiento del titular. La verdad es que la presente capacitación, creo yo, es muy general, pero sí toca los puntos esenciales que nosotros queríamos hacerles saber a ustedes.
Uno, que existe la unidad de transparencia. Anteriormente, esta estaba adscrita a lo que era la Contraloría Interna del Poder Judicial. Y esto no permitía que fuera de alguna manera visualizada como tal. Ahora, en la actualidad, contamos con una unidad de transparencia en la cual ustedes se pueden apoyar. Cualquier duda que ustedes tengan, por más simple que parezca, nosotros estamos a sus órdenes. Estamos ubicados a un lado de la Oficina de Igualdad de Género, enfrente del despacho de la Autónoma, o bien nosotros nos encontramos en la extensión 4540 para lo que se les ofrezca. Nosotros estamos para auxiliarlos. La desincorporación de la unidad de transparencia ha sido, creo yo, un crecimiento muy grande. ¿Por qué? Porque anteriormente estaba, como yo les comentaba, adscrita a un área que eso permitía que se prestara a ciertas situaciones. La unidad de transparencia debe de ser un área independiente, autónoma, es decir, que no se sienta subordinada por alguna otra área al momento o presionada por alguna otra área al momento de dar una respuesta. Creo yo que este año ha sido muy importante para nosotros y creo yo también que vamos a seguir creciendo. Hay mucha información que tenemos que trabajar, como por ejemplo las obligaciones de transparencia, que es un tema muy grande, pero que no lo tocamos ahorita porque ese lo vemos ya de manera directa con las personas que manejan información pública de oficio, es decir, información que de acuerdo a la ley teníamos que publicar, y la verdad es que nos resultó ocioso. Luego ahorita ustedes llenarnos de información que al final de cuentas sí es de utilidad, pero en este momento pues no se va a trabajar. Pero sí, claro que sí, más adelante platicando con el doctor Eloy, vamos a llevar más capacitaciones ya de manera más especializada, ya para entrar más en temas, porque ahorita lo vemos el proceso de manera muy, no muy general, pero sí general, pero con la única intención de asentar algunos puntos, de enfocarnos en algunos puntos que ahorita nosotros en la unidad de transparencia nos están resultando complejos. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por haber estado o dado el tiempo de estar aquí con nosotros presentes. Gracias. ¿Alguna duda? Vamos a abrir para preguntas y respuestas. Licenciada, buenos días. Primero que todo, comentarle que usted nos engañó, porque con eso de los nervios que ni se notaron, o sea, la verdad, excelente exposición, excelente dominio de tanto del tema como del grupo. Muchísimas felicidades. Y tres preguntitas rápidas. ¿Quiénes integran el Comité de Transparencia aquí en el Poder Judicial? Los 10 días a los que se refiere son naturales o hábiles. ¿Y qué pasa en caso de que me requieran a mí una información, pero se encuentra en otra área ya? O sea, normalmente pasa en el caso de la información que ya está en el archivo. ¿Cómo se responde? Gracias, licenciado. Primeramente, el Comité de Transparencia está integrado aquí en el Poder Judicial por 3 personas. Esas 3 personas son Secretaría Técnica, también es la nueva oficina que se acaba de crear, que es la unidad de enlace institucional, que está a cargo de ella el licenciado Enrique, que anteriormente estaba en la dirección jurídica, y por su servidor, que es de la unidad de transparencia. La ley de transparencia, tanto general como local, establecen que dentro del comité de transparencia uno de los integrantes debe de tener conocimiento sobre la materia. Esto para generar cierta confianza y seguridad en cuanto a las resoluciones que se emitan en él. En cuanto al plazo, me decía también, licenciado, que si son 10 días hábiles o inhábiles. Son 10 días hábiles. A nosotros nos llega la solicitud, al día siguiente nosotros la remitimos al área que consideramos conoce de la información. Siempre otorgamos 3 días,
Pero dentro de esos 3 días, ustedes nos pueden decir, ¿sabes qué, Isabel? No le tengo como la están diciendo, pero tampoco me genera problema trabajarla. Voy a pedir una ampliación del plazo. Y se solicita la ampliación del plazo en unidad de transferencia, esta la somete al comité y se aprueba dicha solicitud si es que el comité considera válidas los argumentos hechos valer por el titular. O bien dentro de los 3 días, si se nos proporciona la información, nosotros antes del plazo entregamos la información. Los 10 días son de manera general para que se entregue la información. Dentro de esos 10 días, nosotros le tenemos que dar trámite a la solicitud de información. Es decir, dentro de esos 10 días, nosotros requerimos al área, el área nos contesta y antes del 10º día o el 10º día tendremos que estar dando respuesta. Siempre procuramos dar respuesta 1 o 2 días antes de que se nos termine ese plazo, porque yo les comentaba, la Plataforma Nacional de Transparencia presenta muchas incidencias y procuramos siempre hacerlo previo, siempre dar respuesta de manera previa para no enfrentarnos con que ya nos hemos enfrentado a eso de que damos respuesta el último día, subimos la información el último día, pero en la plataforma no se registra ese día, se registra hasta el día siguiente. Entonces, eso ya pudiera ser un elemento para que se pudiera presentar el recurso de revisión. Por eso es que nosotros les damos esos 3 días. De ahí la importancia también de que si ustedes tienen alguna complicación, alguna situación especial, nos hablen y nos digan, ¿sabes qué, Isabel? Pasó esto, vamos a solicitar la ampliación del término y nosotros también ya nos vamos preparando con la convocatoria para el comité de transparencia para que de manera inmediata también sesione y resuelva. ¿Sí? Porque si se amplía el plazo, nosotros tenemos que notificar ese plazo al solicitante también dentro de los 10 días. Decirle, ¿sabes qué? Se solicitó una ampliación del plazo y la información se te dará dentro de 10 días más a partir del día en que se tendría o se supondría termina el periodo para dar respuesta. Sí, y la otra me comentaba, licenciada. De la información que se encuentra Una de las principales cuestiones que siempre tendremos que atender para clasificar la información es que la información la tengamos nosotros, que esté en nuestro poder. Si está en nuestras oficinas, quien tiene la obligación de proceder a esa clasificación, o que está bajo nuestro resguardo, nosotros tenemos la obligación de clasificar la información. Sí, siempre va a ser así. Cuando la información esté bajo nuestro resguardo, siempre tendremos la obligación de clasificar. ¿Alguna otra duda? Vamos entonces a concluir pidiendo primero al doctor Juan Rojas y posteriormente el reconocimiento a la Isabel. Muchísimas gracias. Mil gracias por compartir tus conocimientos, por darnos este marco general, porque ahora ya estamos entendiendo de qué se trata el tema, por tu compromiso. Y bueno, a nombre del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, desde luego a través de la Escuela Judicial del Instituto de Capacitación, se va a otorgar este reconocimiento por haber impartido el curso de Transparencia y Protección de Datos Personales. Es el reconocimiento que es firmado por el doctor José Luis Morales Brand y por el de Lagos. Muchas felicidades.